Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del Hotel Biltmore. Se alza en el centro de la ciudad de Providence, 13 Downes Street, Rhode Island. Fue inaugurado en 1922 por la cadena hotelera Biltmore y añadido al Registro Nacional de Edificios Históricos de los Estados Unidos en 1977. Este edificio de 18 pisos tiene el honor de ser uno de los dos lugares que inspiraron a Stephen King para escribir El Resplandor. El otro es el Hotel Stanley en Colorado. Cuando abrió sus puertas ofreció a sus huéspedes 6 restaurantes diferentes, una farmacia, un estudio de impresión, un laboratorio fotográfico y un taller de carpintería y tapicería. La construcción del edificio fue financiada por Johann Leis Sebastian, un conocido satanista cuyos planes involucraban el convertir a los habitantes de Rhode Island a su religión. El Biltmore contaba con un gallinero en el tejado, con el fin de proveer sacrificios para las misas negras semanales, manantiales en el sótano para rituales de purificación, e incluso un grupo de meseras que atendían desnudas en el comedor Bacchanite, donde se realizaban orgías continuamente. Durante la época de la prohibición, era el único sitio aparentemente protegido para el consumo de alcohol en Estados Unidos. Esto se debía a las conexiones de Weishaupt con la mafia y el gobierno local, así como los extraños crímenes cometidos en el interior del hotel. Entre las décadas de los años 20 a 30, 6 oficiales de policía mataron a 8 personas, un gobernador violó y mató a 7 mujeres, el alcalde de Providence asesinó a un rival político y un cardenal ahogó a una prostituta en una bañera y personas que han desaparecido del hotel. Una de estas desapariciones fue la ocurrida en 2008, fueron Irving F. Bishop y su hija Emily Bishop, quien tenía 4 años. Eran turistas de Nueva Jersey y se habían ido caminando hasta tarde por el hotel porque Emily no podía conciliar el sueño. Fueron reportados como desaparecidos alrededor de las 4 de la mañana por la madre de la niña. Fue comprado por Sheraton en 1947, luego vendido en 1968. Después de su cierre en 1975 permaneció vacío durante 4 años, enfrentando una inminente demolición. Pero el alcalde Buddy Chauncey trabajó con empresarios locales para rehabilitarlo. Reabrió sus puertas en 1979, y desde entonces ha cambiado de propietario varias veces. En el 2017 fue comprado por AJ Capital Partners, quienes renovaron el hotel y le cambiaron el nombre a Graduate Providence. Fue inundado por los huracanes tanto en 1938 como en 1954, gran parte del vestíbulo estaba bajo el agua, la marca de agua alcanzaba 2,5 metros de altura en las columnas del vestíbulo. Por su reputación asociada con una larga historia de crímenes, rituales satánicos y extrañas desapariciones, está plagado por fantasmas a tal grado de que está considerado como uno de los 50 puntos más paranormales en Estados Unidos. Al anochecer, puede escucharse a personas bebiendo, bailando y hablando en los bares. Una planificadora de eventos pudo observar fantasmas bailando en un salón vacío a medianoche. Se reportan puertas que se abren y cierran solas, apariciones, subidas del muerto, sábanas que salen volando de las camas ocupadas y más cosas. La leyenda dice que, al irse los satanistas, los fantasmas que estaban encerrados en el edificio se liberaron para molestar a los vivos que cometían el error de hospedarse. El 24 de octubre de 1929, hubo una caída de la bolsa y esto afectó el estado financiero de un trabajador que la única salida que encontró fue el suicidio, saltó de su habitación en el piso 14. Ha sido visto en todo el hotel, muchos clientes de los pisos inferiores han visto caer el cuerpo de un hombre a través de sus ventanas para luego mirar en la calle y no haber nada. Es muy frecuente que personas que han pasado la noche en el hotel tengan la misma supuesta pesadilla, sienten que tienen a alguien sobre ellos mientras duermen, notan la opresión en el pecho, no pueden moverse y no pueden respirar. Llegando a despertar a sus parejas cuando han conseguido gritar y otros se han cambiado de habitación. Otro caso es el de poner la cerradura de seguridad de la puerta por la noche y a la mañana siguiente, encontrar la cerradura abierta. Pensando que se podía haber olvidado, no le dio importancia y la volvió a cerrar, se fue a la ducha y cuando salió estaba de nuevo abierta. Y esto ha pasado a distintas personas más de una vez.
En otra ocasión una pareja se aloja en la habitación 326, ya de noche, apagan la televisión y se van a dormir, pero la mujer escuchaba el ruido del agua corriendo, pensó que alguien arriba o alrededor se estaba duchando. Se quedó en la cama, escuchando el agua, esperando a que terminaran de ducharse para poder dormirse. Finalmente se levanta para ir al baño y se da cuenta de que el grifo del lavabo del baño está abierto. Lo cierra y vuelve a la cama, pero la televisión se había vuelto a encender mientras estaba en el baño. Despertó a su esposo y le preguntó si se había levantado o si había encendido la televisión, dijo que no. Se volvió a acostar y se durmió. Una hora más tarde volvía a ocurrir lo mismo, el agua corriendo y la televisión a todo volumen.